Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Doctor, ¿nos escucha? ¿Cómo? Sí, nos escucha usted a nosotros. Allá. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a continuar el tema de la membrana eritrocitaria. Y estamos hablando de las interacciones horizontales, verticales, de todas estas proteínas de la membrana, ¿cierto? Y que ellas pueden ocasionar defectos que uno puede detectar en ciertos tipos de trastornos, especialmente anemias. Y entonces estamos hablando de los distintos defectos, en este caso de los estructurales, un tipo de eritrocito, ¿sí? Por alteración del esqueleto subplasmolémico, como es la presencia de un esferocito. Un esferocito son células que tienen muy densas, que tienen alto contenido de hemoglobina, sin que se vea el halo central normal de los eritrocitos, ¿sí? Básicamente tiene una forma esférica, ¿sí? Pierden la biconcavidad, hay una disminución de la flexibilidad, ¿sí? Por eso son rígidos, porque tienen una superficie membranal muy disminuida, ¿sí? Es una membrana muy rígida, son menos flexibles y tienen una fragilidad osmótica muy aumentada, fragilidad osmótica y mecánica muy elevada, ¿sí? Entonces, aquí vemos la forma del esferocito, su nombre lo dice como una esferita, pierden ese grado de concavidad, ¿sí? Y la superficie, ¿sí? Membranal, a diferencia de la superficie de un eritrocito normal, está muy disminuida, ¿sí? Esta es la forma del esferocito, ¿sí? Comparándolo con un eritrocito normal. ¿A qué se debe esto? Generalmente es por defecto en la interacción vertical del citoesqueleto, defecto de cualquiera de estas dos, ¿sí? Interacciones, es decir, una deficiencia de espectrina y la anquirina, usualmente por deficiencia de espectrina y anquirina, y esto ocasiona una unión defectuosa entre la proteína la banda 3, que es estabilizada por esta anquirina,
y la espectrina, ¿sí? O también podría ser por un defecto también entre la interacción horizontal que hay entre espectrina y la glucoforina, mediada por esta proteína banda 4, que es una proteína de anclaje. ¿Dónde vemos esferocitos elevados? ¿Sí? En la esferocitosis se ve en muchos tipos de alteraciones hematológicas, especialmente voy a nombrar dos: esferocitosis hereditaria y la anemia hemolítica autoinmune, las dos, digamos, los más frecuentes, ¿sí? En la esferocitosis hereditaria, como decía ahora, es un defecto, la unión entre espectrina y la proteína 4.1, ¿sí? En este tipo de desorden, generalmente el eritrocito pierde su biconcavidad, ¿sí? Y está muy deforme, en forma como un esferocito, y como es tan rígida, la pulpa esplénica, el vaso, ¿sí? Al pasar por el vaso, estas células generalmente las atrapan, ¿sí? Y producen, las atrapan o experimentan lisis o fagocitosis en la pulpa hepática, ¿sí? Una característica de ellos es que es quizás la única de las anemias que produce una anemia hipercrómica. La mayoría de las anemias son normocrómicas o hipocrómicas. Esta produce una concentración de hemoglobina corpuscular media elevada. Es un tipo de anemia que puede producir la presencia de estos esferocitos, ¿sí? Como lisan, entonces la mayoría son por anemia ya sea hereditaria o anemia hemolítica autoinmune. Entonces es un tipo de anemia hemolítica hipercrónica. Este tipo de esferocitosis hereditaria, ¿por qué la nombro? Porque es la anemia hemolítica más frecuente en el mundo. Su prevalencia está entre 1 a 1000 a 4500 nacidos vivos, ¿sí? Son más frecuentes en pacientes de raza blanca y se transmiten la mayoría de las veces por el defecto autosómico dominante. Entonces aquí vemos el defecto, es un defecto horizontal, por lo que ya habíamos dicho, deficiencia de espectrina adquirida, o por defecto en esta interacción horizontal entre la banda 3 y la espectrina, o de la glucoforina y la espectrina. Normalmente tiene esta forma de cóncava y en la medida que está corriendo este defecto cada vez se torna más pequeñito, es un esferocito con forma esférica, ¿sí? Y es atrapado por los macrófagos esplénicos. ¿Cómo diagnosticarla? Una de las formas de diagnóstico es a través de una prueba de resistencia globular osmótica. Esta mide la resistencia de los eritrocitos frente a una tensión osmótica, cloruro de sodio, y entonces cuando vemos un esferocito generalmente hay una pérdida, son esferocitos que pierden, muy rígidos, con pérdida de la flexibilidad, entonces no toleran, ¿sí?, un medio hipotónico y entonces se lisan rápidamente frente a un medio hipotónico. Entonces la resistencia globular osmótica es una prueba que mide, ¿sí?, la lisis de los eritrocitos en soluciones de cloruro de sodio. Cuando estos se exponen a un medio hipotónico, ¿sí?, el eritrocito empieza a aumentar la absorción de agua, ¿sí?, aumenta su turgencia, ¿sí?, y este puede resistir, aumentar hasta el 70% de su volumen, sin romperse normalmente. O sea que en una prueba de resistencia globular osmótica, normalmente la lisis ocurre cuando se administra una concentración de cloruro de sodio al 0,5%, ¿sí?, porque puede aumentar su volumen hasta el 70%. ¿Y qué le pasa al paciente con esferocitosis hereditaria? Como tiene menos cociente superficie de volumen,
entonces toleran menos, ¿sí? La entrada de agua y entonces se rompe con más fragilidad. Es decir, la lisis ocurre cuando se administra este cloruro de sodio al 0,65%. Otro defecto estructural que veríamos nosotros, señor. Qué pena la interrupción, doctor. Los chicos de anfiteatro acaban de llegar. ¿Les podría poner una aceptadita ahí un momentico? Qué pena interrumpir. Estamos recibiendo. Espera un momentico, yo una cosita. Listo. Los otros tipos de defectos estructurales que vemos también en este citoesqueleto son la aparición de elictocitos, ¿sí? O también llamados ovalocitos o células, dependiendo de la forma, células en lápiz, ¿sí? Estos son eritrocitos muy alargados, eritrocitos alargados simétricamente con extremos redondeados, ¿sí? Algunos tienen forma de lápiz, o sea, como puntica, se extienden en forma más aguda, ¿sí? Dando este aspecto de lo que llamamos los eritrocitos, ¿sí? Eritrocitos, que son estos que están acá, ¿sí? Otros tienen una forma más puntiaguda, como lo ven ustedes en estas situaciones, ¿sí? Y verían este aspecto, ¿eh? Es un eritrocito, acá hay otro, entonces tiene aspecto de forma de lápiz, etcétera. Estos eritrocitos están relacionados con defectos de la interacción horizontal, ¿sí? Generalmente por deficiencia de la banda 4,1, o sea, un defecto entre unión entre la espectrina, ¿sí? Y la actina, ¿sí? Mediada por esta proteína de banda 4, ¿sí? Donde aparecen los eritrocitos, generalmente de origen hereditario. Este es menos común que la esferocitosis, la eritrocitosis hereditaria. O también podría aparecer en anemias megaloblásticas o incluso en anemias ferropénicas. Son las más comunes. Doctor, Señor, es que no, al final no aceptan a los muchachos, a los de anfiteatro que ya habían llegado, entonces estaban ahí como esperando que lo aceptara. lo estoy tratando. Espera, güey, porque se...
Espera, pero es que mi hijo salió aquí a comprar algo allí en la esquinita y ya no es bueno llegar, se llevó el celular accidentalmente. Ah, bueno, doctor, dale. Bueno, ya lo vamos acá. Otros defectos son llamados los estomatocitos, estos que ustedes ven aquí, llamados estomatocitos, que son eritrocitos cóncavos, ya que son cóncavos por una cara, ¿sí? Y convexos por la otra, ¿sí? Esto produce una zona central pálida en forma de boca de pez, lo llama estoma, ¿sí? Boca, ¿sí? Esta es la característica de ellos, los estomatocitos. Estos estomatocitos también se deben a una deficiencia de una de esas proteínas que yo ya he nombrado, que es la proteína 7.2, que es la estomatina, ¿sí? Y producen este tipo de alteración, ¿sí? ¿Dónde lo vemos? Principalmente en estomatocitosis hereditaria, que también es muy rara, mucho menos frecuente que la esferocitosis. También lo podemos ver en anemias ferropénicas, los llamados estomatocitos. El otro son unas células muy bonitas, se llaman dianocitos o codocitos, también le llamamos células target o células blanco, otros le llaman el sombrero americano, ¿sí? Etcétera. Entonces aquí parece un sombrero americano o célula target, dianocito. ¿Qué características? Son células hipocrómicas, aplanadas, con un área central oscura, ¿sí? ¿Ok? Esa es la característica de ellos. ¿Dónde aparecen? Generalmente aparece cuando el paciente tiene un tipo de anemia, sobre todo en anemias ferropénicas, en talasemias o incluso en eritrocitos normocíticos por deficiencia de la lecitincolesterol transferasa, ¿sí? O en ictericias obstructivas o en pacientes asplénicos, ¿sí? Ya sea por aumento relativo en la superficie de la membrana, en este tipo de microcitosis, o por un aumento absoluto de la superficie de la membrana, ya sea porque aumenta el colesterol libre de la membrana, esto produce expansión de la superficie, ¿sí? En cambio acá hay una disminución de dicha superficie, es un volumen del eritrocito se reduce a que el eritrocito es normal. Bueno, otro tipo de alteración de defecto estructural son los llamados dacriocitos o células también en gotera o en lágrima. Vean aquí, ¿sí? Este tipo de células. Estos dacriocitos son eritrocitos que tienen una locación única, ¿sí? Asumiendo una forma periforme o una gotera alargada, ¿sí? Que traducen generalmente sufrimiento medular y eso se ve en tipos de anemias que llamamos anemias mieloptísicas, que es la más común, muy asociados a las anemias de tipo mieloptísica, por un trastorno de la proliferación medular, dacriocitos, ¿sí? Ahí vamos relacionando. Estarían ya los defectos ya no estructurales, sino defectos mecánicos. Estos defectos mecánicos producen eritrocitos que serían fragmentados o espiculados, ¿sí? Y algunos de ellos reciben el nombre de, por ejemplo, estos, que son los equinocitos o crenocitos, también lo llaman hematiesa presa o células de Burr, ¿sí? Estos tienen una forma espinosa, ¿sí? Como una especie de espinas, ¿sí? O sea, proyecciones espiculadas de base triangular, muy regulares, de tamaño uniforme. Se asemejan a lo que habíamos mostrado aquí, a un erizo de mar, ¿sí? Bueno, estos son los equinocitos. Aunque están relacionados más frecuentemente con la enfermedad renal crónica, aunque hay otras causas, pero cuando lo relacionamos en enfermedad renal crónica.
Y estarían estos de los últimos, los llamados acantocitos, y se llaman acantocitos porque tiene una forma espinosa, como esta planta, que es una planta herbácea, la Acanthus mollis, ¿sí? Planta espinosa, ¿sí? Entonces aparecen los llamados acantocitos, que se parecen mucho a los anteriores, que son las células Spur, pero a diferencia de ellos, pues sí, también tienen formas espiculadas, ¿sí? Puntiagudas, pero son irregulares, son menos regulares que los acantocitos. Aquí están los acantocitos, ¿sí? Pues células o células Spur. ¿Dónde lo vemos? También en una alteración hereditaria que se llama acantitosis hereditaria o en cirrosis alcohólica, incluso en anemias ferropénicas severas, ¿sí? Estaría otro tipo de alteración de estos eritrocitos que se llamaría esquistocitos, porque tienen forma de esta roca metamórfica o en forma de casco, como ustedes ven aquí, casco. Pues se llaman células helmet o acantocitos, ¿sí? Perdón, esquistocito, que tiene forma de casco, o esquizocito también lo llamamos, ¿sí? Forma de casco, ¿sí? También se ve este tipo de célula, la fragmentación, pues es una célula fragmentada, ¿sí? Que se ven frecuentemente cuando pasa un eritrocito por un capilar anormal en situaciones como lo que nosotros llamamos, me las sacaron bonitas, ¿sí? En situaciones como la anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? O en la coagulación intravascular diseminada. Es muy característico esto, ¿sí? Los esquistocitos, ¿sí? Quedaría una de las últimas, que es un eritrocito que tiene forma de luna en cuarto creciente, que son, o forma de casco, ¿sí? De casco, que la vamos a llamarlo, o sombrero de arlequín, también se recibe, entonces recibirán el nombre de queratocito, querato por la forma de casco, queratocito. Los queratocitos, pues tiene forma de casco, ¿sí? O sea, proyecciones espiculados en forma de sombrero de arlequín, que fue este, ¿sí? Pongamos aquí parecido a un sombrero de arlequín. Eso es la forma de ellos. Estos queratocitos también aparecen en anemias hemolíticas microangiopáticas y en coagulación intravascular diseminada, como en el caso anterior de los esquistocitos. Hay otro muy bonito que tiene forma de champiñón, ¿sí? Se llaman eritrocitos o células en champiñón, también llamados degmacitos o pignocitos, o propiamente eritrocitos pinzados, en esta forma, ¿sí? Estos eritrocitos pinzados se forman por compresión de una parte del eritrocito por una célula fagocítica. Cuando pasan por el vaso las atrapa, no alcanza a fagocitarlas, entonces quedan como aporreados, como dice uno, es decir, como si se hubieran comprimido por una pincita. ¿Sí? ¿Dónde vemos estos? Dos tipos de anemias frecuentemente. La anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Y en los síndromes talasémicos, ¿sí? Eso es lo que vemos. Esos son los defectos más comunes de las membranas, de la membrana eritrocitaria. Como pueden ver ustedes, hay muchas formas de distinguir los distintos tipos de anemia que pueden existir cuando uno está hablando de síndrome anémico, ¿sí? ¿Cómo correlacionarlos? Pues ahí ven ustedes, ¿sí? ¿Cómo la correlacionamos? ¿Escuchan? Sí, doctor. Para terminar hoy lo de los eritrocitos, continuando y hablando de la membrana eritrocitaria,
decíamos que la membrana eritrocitaria tiene en su interior unas proteínas que son proteínas que tienen propiedades antigénicas, ¿sí? Y forman lo que nos llamamos los llamados grupos sanguíneos. Entonces, que estos grupos sanguíneos son estructuras presentes en la membrana de los eritrocitos que tienen características inmunoquímicas, ¿sí? Que son definitivas y permanentes para los individuos, es decir, se nace y se muere con ellos, ¿sí? Se heredan de manera independiente unos de otros de acuerdo con las leyes mendelianas. Se han distinguido más de 400 antígenos de estos grupos sanguíneos, ¿sí? La membrana eritrocitaria, pero de los que más importantes son o más relevantes son el llamado sistema AO y el grupo RH, sistema RH, ¿sí? El sistema AO fue el primero en ser descubierto, ¿sí? Desde el punto de vista inmunohematológico, es quizás uno de los más importantes con el sistema RH, ¿sí? Este sistema AO fue descubierto por este biólogo australiano, Nat Steiner, en 1901. También tenemos el sistema RH, ¿sí? Estos dos señores, Levine y Stetson, luego de que una mujer diera luz a un feto muerto, ¿sí? Hallaron en el suero de la misma paciente un anticuerpo que aglutinaba los glóbulos rojos, ¿sí? De cuando se cruzaba o se hacía una prueba cruzada con los glóbulos rojos del marido, ¿sí? Y a partir de ahí empezaron a describir lo que llamamos el sistema RH, que es el antígeno presente inicialmente descrito en el mono rhesus, por eso se llama mono rhesus, ¿sí? Rhesus, ahí viene el sistema RH, ¿sí? Que es común en el 85% de los eritrocitos humanos. Entonces, ¿qué tan común es? ¿Cómo se distribuye en nuestra población, ¿sí? Este sistema AO y el factor RH? ¿Sí? Ustedes ven aquí en los grupos AO que corresponden a A, B, ¿sí? AB, y el grupo O, ¿sí? Vamos a ver cómo se distribuye. Si ustedes miran acá, la mayoría de la población, ¿sí? Tiene el grupo O positivo, y si miramos acá, el grupo O negativo, o sea que más o menos entre un 50 a un 60% de la población tiene el grupo O, ¿sí? Le sigue otra gran proporción, que es el grupo A, en este caso sería A positivo. Seamos más prácticos, entonces ahorita hacemos otra cosa. Y los menos frecuentes, por ejemplo, los grupos AB positivo, B negativo y AB negativo, ¿sí? Decía ahora que el 85% tienen factor RH positivo, o sea, antígenos presentes en la membrana eritrocitaria de ese grupo RH, 85%, el 15% pues no. Entonces, en Colombia se dice más o menos que el principal grupo sanguíneo presente es el grupo O positivo. O positivo, le sigue el A positivo, O negativo, A negativo, B positivo, AB positivo, B negativo, y el que menos frecuente sería el AB negativo. Miramos aquí, ¿sí? Él se ocuparía el 56%, o sea, ¿sí? La mayoría de la población somos O positivo, ¿sí? Seguido de un 26% A positivo. Entonces, sumamos esto, nos daría casi un 80% de la población que es O positivo, A negativo. Y comparen con estos grupos, que son menos frecuentes. El grupo A, B, AB, B negativo, AB, A negativo, B positivo, son menos frecuentes. El menos frecuente es ¿cuál? AB negativo. Bueno, entonces vamos a analizar los llamados antígenos eritrocitarios, ¿sí? ¿Qué son los antígenos eritrocitarios? ¿Qué es un antígeno? ¿Cómo definen ustedes un antígeno desde el punto de vista inmunológico?
un elemento o una sustancia que sea capaz de producir una respuesta inmune. O sea, ¿Correcto? ¿Sí? Entonces los antígenos son estructuras polimórficas, ¿sí? Es decir, que pueden ser proteínas, glicoproteínas, glucolípidos, y en este caso de la membrana de los eritrocitos y de muchos otros tejidos del organismo, ¿sí? Estos son la infinidad de antígenos que ustedes se pueden imaginar, los antígenos eritrocitarios. De todos estos antígenos ya decía que me interesan dos. ¿Cuáles son? ¿El grupo qué? ABO y el RH. Y el RH, aunque hay muchos más, indudablemente. Es decir, según la naturaleza química, hay unos antígenos que son el grupo ABO, cuya estructura básicamente es un carbohidrato, ¿sí? No proteico. Ahí estaría el grupo A y B, y de otro antígeno que es una proteína que sería el grupo de los RH, ¿sí? De los cuales tenemos 5 antígenos más importantes, ¿sí? Y vamos a ver el más importante, que sería el antígeno D del grupo RH. Los antígenos del sistema AO serían pues son los llamados aglutinógenos, ¿sí? Porque en presencia de un anticuerpo produce un fenómeno de aglutinación, porque han generado una respuesta inmune. Aglutinación por lisis. Entonces aquí estaría el antígeno AO, ¿sí? Presente en la membrana de los eritrocitos, ¿sí? Estos son carbohidratos, ¿sí? Algo muy peculiar en el mundo de la inmunología, porque la mayoría de las partículas con las que creamos anticuerpos son proteínas. Estos son carbohidratos. Estos antígenos del sistema AO se detectan sobre los eritrocitos que se están desarrollando, ¿sí? Entre la quinta y sexta semana, ¿sí? O sea, en el periodo embrionario promedio, ¿sí? Ahí, a partir de ahí. No se desarrollan completamente hasta después del nacimiento, ¿sí? O sea, cuando uno nace, el 50% de estos antígenos solo están presentes en la membrana de los eritrocitos. Esto podría ser una de las razones por las cuales la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Por incompatibilidad AO sea usualmente leve. Esta es la razón. Nacemos con antígenos incompleticos, no por completo. Solo tiene una expresión máxima, ¿sí? Después del nacimiento, entre los 2 y 4 años de edad, ¿sí? O sea, entre los 2 y los 4 años de edad, estos antígenos A y B están completamente desarrollados y así permanecen constantes durante toda la vida. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los antígenos del sistema A? Son 3, ¿sí? A, E y el antígeno H, ¿sí? Son antígenos, ¿sí? Del sistema A, B y H. ¿Están presentes dónde? Pues lógico, en la superficie de los hematíes, pero también están presentes en otras células del organismo, ¿sí? La mayoría de las células del organismo tienen un sistema AO, incluyendo plaquetas, etcétera, ¿sí? Con excepción de células nerviosas, de tejido adiposo y el tejido conectivo de los músculos. Son los únicos células del organismo que no tienen sistema AO. Esta es la razón de la importancia de efectuar trasplantes de órganos o tejidos, porque puede haber incompatibilidad de grupo, ¿sí? Estos antígenos ya sabemos que son carbohidratos que se fijan a ese armazón precursor de la membrana eritrocítica, ¿sí? Entonces, se expresan también, ¿sí? En otros sitios, como la saliva, los fluidos corporales, excepto el líquido cefalorraquídeo, en plaquetas, en linfocitos, ¿sí? En células epiteliales, endoteliales, etc.
¿sí? O sea, aparecen muchas otras células aparte de los eritrocitos. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. La estructura de esos genes AO fue escrita por este señor Yamamoto en 1990. ¿Sí? El locus, o sea, el sitio donde está el brazo, ¿sí? El sitio donde está localizado ese gen, ¿sí? De estos sistemas AO está en el cromosoma 9, ¿sí? Cromosoma 9, ¿sí? Ahorita la vamos a ver. Entonces, ¿qué es un locus? Locus es la ubicación del gen de un cromosoma. En el caso del sistema AO, el locus de ese sistema se localiza en el cromosoma 9. ¿Sí? Aquí. ¿Ok? Y genera alelos, que son formas distintas de información genética que están presentes en nuestro ADN. ¿Sí? Estos alelos son secuencias de nucleótidos, ¿sí? De esos cromosomas que llevan información referente al carácter del individuo. ¿Sí? Son las formas alternativas de un gen. ¿Sí? O sea, cuando concebimos un bebé, ¿sí? Llevamos los alelos maternos, paternos, y dependiendo de la dominancia de la codominancia de estos, podemos adquirir ya un tipo de, digámoslo aquí, de herencia que nosotros llamamos herencia recesiva o herencia dominante. ¿Sí? Entonces, hay una serie de alelos que son los alelos I, A, I, B, E, I minúscula, en este caso I mayúscula, A mayúscula, ahorita explicamos por qué estos nombres. Y tenemos unos genotipos, ¿sí? Los genotipos son 6 tipos diferentes que podemos tener nosotros: AA, AO, BB, BO, ¿sí? AB, O, UU, ¿sí? Y estos son los fenotipos posibles. Por eso cuando decimos, ¿usted qué tipo de sangre es? No, yo soy A, B, AB o este. Son los llamados fenotipos, que es la manifestación detectable de un determinado genotipo, ¿sí? Genotipo. Ahí como por medio traerles esta información. Entonces, para cada fenotipo, ¿sí? Hay un alelo específico. Ven aquí, yo soy fenotipo A, entonces tengo este alelo, 1 y A, en el caso del fenotipo B y B, y en el caso del fenotipo O sería una I minúscula. Y entonces, ¿por qué tienen esta letra mayúscula? ¿Sí? ¿Y por qué tienen este superíndice A y B mayúscula? ¿Sí? Básicamente son los alelos que codifican el grupo A y B, ¿sí? Y la letra I minúscula para el grupo O. ¿Sí? ¿Y por qué la letra I mayúscula? Es un isoaglutinógeno, ¿sí? Que tiene un carácter dominante, por eso le llamamos una I mayúscula. Y en el caso del grupo O, I minúscula, porque no es dominante, es decir, estos son más dominantes que este. Entonces, para la herencia, ¿sí? De los grupos sanguíneos, ¿sí? Tenemos estos alelos, unos que son dominantes, otros recesivos. En el caso del grupo O, ¿sí? Que es la herencia recesiva, por eso el alelo es I minúscula, y estos para el grupo A y B serían dominantes, y para el caso del grupo AB serían codominantes, es decir, son más dominantes que el grupo O. ¿Sí? En resumen, ¿qué me interesa en este momento? Hablar de los fenotipos. Entonces tenemos 3 fenotipos: A, B, AB y 0. O. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, el fenotipo A tiene el antígeno de la membrana, que si nosotros vamos a llamar el antígeno A. Este sería antígeno B del grupo B, y si es del grupo AB, ¿sí?
tendrían los dos antígenos, A y B. En el grupo 0, O no tiene ni antígeno A ni antígeno B. ¿Cómo está constituida la estructura de esos antígenos? ¿Sí? Decíamos que esos antígenos son azúcares, ¿sí?, que protruyen de esa membrana de los eritrocitos, ¿sí?, y están unidos a un componente que llamamos ceramida, que se encuentra en la membrana de los eritrocitos. A esta ceramida se le unen 4 azúcares para formar lo que llamamos una sustancia precursora, ¿sí?, que le va a dar la característica o especificidad a cada antígeno del grupo A. ¿Okay? Entonces tenemos una sustancia precursora que va a dar especificidad para los grupos distintos, ¿sí? Este sería el grupo O, ¿sí?, que tiene el antígeno H, el grupo A, que tiene el antígeno A, el grupo B, que tiene el antígeno B, y el grupo AB, que tiene los dos antígenos A y B, ¿sí? Entonces, el primer paso en la biosíntesis de estos antígenos, ¿sí?, es a partir de una sustancia precursora, ¿sí?, la adición de una L-fucosa, que aparece por acá, ¿sí?, fucosa, ¿sí?, a la galactosa terminal, ¿sí?, y va a formar lo que nosotros llamamos todo esto la sustancia precursora, ¿sí? Resulta que después de esa sustancia precursora se le van a unir unos grupitos, unos azúcares que van a dar los llamados antígenos A, B, y si es el caso, el grupo O, pues no se unen, no hay presencia de estos antígenos, que quedemos uno por uno. Las personas que sintetizan antígeno A exclusivamente tendrán, como decía ahora, el grupo A, y así sucesivamente. Antígeno B tendrán grupo B, y tiene antígenos A y B, serán grupos sanguíneos AB. Y si no sintetizan antígenos ni A ni B, pues serán del grupo 0. Entonces, empecemos. Esta es la sustancia precursora, ¿sí? Aquí está la membrana del eritrocito, la ceramida, ¿sí?, y entonces los antígenos de este sistema A estarán compuestos por azúcares que protruyen a la membrana, ¿sí?, unidos por este componente llamado ceramida, ¿sí?, y a partir de ahí se le unen estos azúcares para formar la llamada sustancia precursora, ¿sí? Esta es la sustancia precursora. A partir de aquí se forman los distintos antígenos, ¿sí? Entonces tenemos el primer grupo, el antígeno H. El antígeno H va a formar el grupo O, ¿sí?, que también podría ser incluso precursor de los grupos sanguíneos A y B. Entonces resulta que el alelo O, como no codifica ninguna enzima, ¿sí?, vamos a encontrar solo antígeno H, ¿sí?, y vamos a ver un gen, que es el gen H, que va a modificar una transferasa que llama la transferasa H. Esta transferasa H, ¿sí?, une a esta molécula de galactosa una molécula de fucosa. Aquí está la molécula de fucosa, aquí fucosa. Y va a formar, a partir de esta sustancia precursora, ¿sí?, todo este elemento va a formar lo que llamamos el antígeno H, que es precisamente la formación de ese grupo O. Y ustedes saben que el grupo O ocupa más o menos el 60-65% de la prevalencia de grupos sanguíneos en nuestro organismo. Y son personas que no sintetizan antígenos A ni B, ¿sí?, y simplemente tienen el antígeno H. Antígeno H relacionado con el grupo O. Entonces decía, este antígeno H, perdón, este grupo también es precursor de los otros tipos de grupos sanguíneos, porque a este grupo que está aquí, ¿sí?, se le añade otro azúcar, una galactosamina, por acción de una transferasa. Y ese alelo A
va a codificar esa transferasa, que va a catabolizar la unión de este azúcar a este grupo, ¿sí? A esta galactosa. Entonces generaría el llamado antígeno A. Entonces la presencia de este antígeno A nos daría el grupo A. Y lo mismo haríamos con el antígeno B. El alelo B codificaría la transferasa B para que haya una adición de un grupo de galactosa a la galactosa, ¿sí? Y formaría entonces el antígeno B, que sería el grupo B. O, en el caso, también puede ser transferasas A y B que transfieren estos azúcares a este común, o sea, transfiere una galactosamina y transfiere una galactosa para formar el grupo sanguíneo AB, A y B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la genética de esto? ¿Sí? Pues hay genes que controlan la expresión de esos antígenos. ¿Cuáles son los antígenos más importantes? El sistema antígenos. El A, el B y el H, doctor. Correcto. El A para el grupo A, el B para el grupo B, ¿cierto? Y el antígeno H que sería para el grupo ¿qué? O, ¿sí? Entonces estamos hablando de unos genes, ¿sí? Y tenemos genes que controlan la expresión de esos antígenos. Entonces haría el gen H, que nos daría el gen para el antígeno ¿qué? O. Eso más o menos. El gen AO y el gen SE, que ya lo voy a nombrar. Entonces el gen H es el gen ubicado en un cromosoma que se llama el cromosoma 19, el gen H, ¿sí? O sea, el locus de este gen está localizado en el cromosoma 19, ¿sí? El cromosoma 19, que es uno de los 23 pares de los cariotipos humanos, posee esta característica, ¿sí? ¿Ok? Ahora, este gen H va a codificar la producción de la enzima, la transferasa, o sea, la transferasa H, que es la que va a formar la sustancia, a partir de la sustancia precursora, ¿sí? El antígeno H. ¿Ok? Y va a codificar, ¿sí? Después de este antígeno H, va a codificar la unión de otros azúcares para producir los genes A y B. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos, ¿sí? El gen H, que es el que codifica esta transferasa H, ¿sí? Para que se una una fructosa a este azúcar terminal que sería la galactosa. Así formaríamos entonces a partir de esta sustancia precursora, ¿sí? El antígeno H, que es característico del grupo O. Su genotipo es H mayúscula, H minúscula. ¿Se encuentra dónde? En la membrana de los eritrocitos, ¿sí? Que es el precursor de todos sus grupos sanguíneos A y B. O sea que las personas con grupos sanguíneos A, B y AB, ¿sí? Pues tienen antígeno H. Pero ¿quién tiene más antígeno H? Las personas con grupo O. ¿Sí? Están. Por eso el antígeno H es el precursor de esos grupos sanguíneos, ¿sí? Ya que las personas de grupo O tienen más antígeno H que las personas A y B. ¿Sí? Así la identificamos. Resulta que por ahí en la India hay individuos homocigotos con el gen H mayúscula, H minúscula, nulo. Por eso se llama gen H minúscula, H minúscula. ¿Por qué? Entonces, porque no producen antígeno H. ¿Ok? A ese fenotipo se le llama el fenotipo bomba. Y como no tiene antígeno H, entonces van a desarrollar anticuerpos anti-H. Por lo tanto, estas personas, aparte de no producir el antígeno H, tampoco producen antígenos A y B. Y entonces los suelos van a tener anti-A, anti-B y anti-H.
Este tipo de fenotipo lo llaman el falso O. ¿Sí? ¿Ok? Es poco frecuente, aparece solamente en algunas zonas de la India, ¿sí? Y tiene la característica, como bien decía, de que no presenta ninguno de los antígenos de la membrana, ni el A, ni el B, ni el H de los eritrocitos. Y entonces, ¿qué pasa? Van a rechazar cualquier transfusión de sangre de la población común, ya sea A, B, AB o el grupo O, porque tienes todos esos anticuerpos, anti-A, anti-B, además de anti-H. Es decir, solo podrían recibir sangre de este fenotipo Bombay, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica del fenotipo H de la Bombay? ¿Sí? Que no producen ¿qué? No tiene ¿qué? Antígeno. Antígeno H. O sea que si miramos el fenotipo Bombay o falso O, es igual a ¿qué? A la estructura de una sustancia precursora. Entonces, no tiene antígeno H, no tiene antígeno A, no tiene antígeno B, pues va a formar anticuerpos anti-H, anti-A, anti-B. ¿Sí? Ese es un problema que ellos tienen. Entonces, como no presentan ninguno de esos antígenos, ¿sí? Son las únicas personas que crean anticuerpos de todo tipo, anti-H, anti-O, ¿sí? Anti-O, ¿sí? Y anti-A y B, ¿sí? Dato interesante. Eso en cuanto al gen H. Ahora viene el gen AO, que decía ahora que está en el cromosoma 9, ¿sí? El locus de ese gen AO estaría en el cromosoma N y tiene los alelos A, el B y el O, ¿sí? Acuérdense que esos alelos eran el alelo A y A mayúscula, que codifica esa transferasa A. El alelo B codificaría la transferasa B, que son los que transfieren y forman esos grupos, el antígeno A y el antígeno B. Los pacientes que tienen grupo O, que tienen alelo 0, no codifica ninguna enzima. Por lo tanto, la membrana eritrocitaria de estos individuos solo tendría sustancia H. Antígeno H. ¿Ok? Bueno, esto ya fue explicado acá, y necesito echarle más careta. Bueno, y queda por último otro gen. Es un gen que está, el locus de este gen estaría en el cromosoma 19, que es el gen C. ¿Sí? Este gen C es el que codifica esas enzimas que se expresan en tejidos distintos a los eritrocitos, sobre todo secreciones salivales, del tracto respiratorio, etcétera, ¿sí? O sea que es la que cataliza la producción de antígeno H en secreciones del organismo, ¿sí? Vería aquí el gen S. Resumiendo, a partir de una sustancia precursora se forma el antígeno H. Y este antígeno H, ¿sí? Miren acá, es el precursor de los antígenos A, B y antígenos A y B. O sea, los fenotipos A, B y AB. ¿Sí? Además de que si solo está presente el antígeno H, lo llamaríamos el fenotipo O. Y si solo está presente la sustancia precursora, lo llamaríamos fenotipo ¿qué? Bombay. Bombay. Porque no tiene ni antígeno A, ni B, ni H. Ese es el resumen de eso. ¿Sí? Muy bien. Ahora damos los anticuerpos del sistema AO, las isoaglutininas. ¿Sí? La mayoría de los individuos desarrollan anticuerpos frente a estos antígenos AB halogénicos, aunque no hayan sido expuestos a eritrocitos extraños. ¿Sí? ¿Y esto por qué? ¿Sí? Se debe
a que cuando nosotros nacemos entramos en contactos con epítopos idénticos, ¿sí? Que causan, ¿sí? La expresión, como en el caso de una Escherichia coli, cuya superficie antigénica es muy similar al grupo A. Y entonces el organismo rápidamente va a desarrollar anticuerpos que van a reaccionar contra, ¿sí? Las bacterias como los eritrocitos. Y ahí entonces que nosotros cuando nacemos, ¿sí? Pues prácticamente ya con los días vamos a desarrollar anticuerpos de este grupo sanguíneo, ¿sí? El grupo sanguíneo A, prácticamente todos los individuos producen anticuerpos contra el antígeno que carecen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que si yo soy del grupo A, desarrollo anticuerpos ¿contra qué? Antígeno De contrario, etcétera. Bueno, estos anticuerpos son anticuerpos, como ahora vamos a nombrar, regulares o naturales, en mayor medida inmunoglobulina M. Me adelanto un poquitico. Si es una inmunoglobulina M, piensen en esto. Una de las características de la inmunoglobulina M, a diferencia de la inmunoglobulina G, es que no atraviesa barrera placentaria, ¿sí? Entonces, si una madre gestante adquiere anticuerpos contra ese bebé que están haciendo, que tiene un grupo sanguíneo distinto, ¿sí? Podrá estos IgM atravesar la placenta y producir lisis de esos eritrocitos del bebé. No, doctor. Eso, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, esos anticuerpos se hallan en el plasma de todos nosotros. Aún no hayamos recibido transfusión, ¿sí? De grupos distintos. Por ejemplo, si los del grupo A me transfiere el grupo E, pues yo voy a desarrollar anticuerpos B y voy a rechazar esa transfusión, ¿sí? ¿Cuándo se detectan? Aparecen después del tercero o sexto mes de vida, ¿sí? Y su pico aumenta a los 5 a 10 años de edad, descienden con los ancianos. Es decir, los recién nacidos no producen títulos normales de anti-A ni anti-B y solo se desarrollan a partir de los 36 meses de edad, alcanzando su pico máximo entre los 8 y 10 años de edad. Muy importante saber esto, ¿sí? Es decir, después del nacimiento, la cantidad de anticuerpos del grupo, ¿sí? Del grupo A es mínima, casi nula. Y ya después de que nacemos, ¿sí? Entre los 2, 8 meses, vamos desarrollando estos anticuerpos con una concentración máxima, ¿sí? Entre los 8 y 10 años de edad, como les decía, ¿sí? Entonces, veamos, un grupo sanguíneo. Yo soy del grupo sanguíneo A, ¿sí? Del fenotipo A, ¿sí? Entonces tengo isoaglutinógeno A, este es el antígeno A. Entonces voy a desarrollar anticuerpos. ¿Anticuerpos qué? ¿Anti qué? Anti-B. Si soy del grupo E, este es el antígeno y voy a desarrollar anticuerpos anti-A, ¿sí? Si soy del grupo AB, ¿sí? Del grupo AB, pues no desarrollo anticuerpos. Pero si soy del grupo fenotipo O, ¿sí? No tengo aglutinógeno, entonces voy a desarrollar anticuerpos anti-A y anti-B. Muy bien. Ahora, estos anticuerpos anti-A, anti-B, anti-AB son anticuerpos, como decía ahora, regulares o naturales. Generalmente son del grupo IG. ¿IG qué? M e IgG. No, M. Principalmente son de tipo IgM, ahorita lo decíamos.
¿sí? IgM, ¿sí? Bueno, entonces, hay unos anticuerpos, estos son los regulares, ¿cierto? Y hay otros, ¿sí? De otros tipos de grupos sanguíneos, pues no me interesan, no los voy a nombrar, por tanto, no, pues tendrá importancia en algunos tipos de reacciones hemolíticas raras, pero básicamente son los anticuerpos regulares los que me interesan. Ahora, los anticuerpos anti-A y anti-B se considera que son completos, ¿sí? Completos se definen porque tienen IgM y son capaces de producir aglutinación. En cambio, los pacientes o los individuos que tienen grupos anti-A y anti-B, que son los grupos ¿qué? ¿Sanguíneos qué tipo? O, doctor. Correcto. Tienen anticuerpos que son incompletos, es decir, IgG. Resumiendo, miran acá, decíamos, ¿sí? Miren acá. Puede ser IgM o IgG, dependiendo de qué. Ojo, dependiendo del grupo sanguíneo. Entonces, los del grupo sanguíneo A y B tienen anticuerpos principalmente ¿qué? IgG. M. Y los del grupo sanguíneo O tienen anticuerpos tipo IgG. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman IgG? Porque no producen, porque son incompletos, no, generalmente no producen aglutinación. Entonces los anticuerpos AB, pues ahora es una mezcla de IgM e IgG. ¿Sí? Los anticuerpos anti-A y anti-B aparecen en personas con fenotipo A y B. Y son predominantemente ¿qué? IgM. En cambio, las personas con fenotipo sanguíneo O son de tipo IgG predominantemente. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, estos anticuerpos anti-A y anti-B, que son regulares, pueden producir isoaglutinación y producen lo que llamamos isoaglutininas. ¿Sí? Es decir, los antígenos A y B son aglutinógenos, causan aglutinación y cuando se combinan van a producir estas llamadas fenómenos de aglutininas, hemólisis. Entonces el fenómeno de aglutinación es cuando hay una interacción entre este antígeno y un anticuerpo que va a producir una lisis de estos eritrocitos, fenómeno que nosotros llamamos aglutinación. ¿Sí? Aquí explicado. Acuérdense que estos tipo A, tipo B, tipo ¿sí? AB, etcétera, ¿sí? O tipo O tendrán anticuerpos anti-B, anti-A y anti-A y B. Esto no lo produce. Entonces pongamos un ejemplo. Este es el antígeno de una superficie de los eritrocitos que se expone a un anticuerpo. ¿Sí? Y este anticuerpo genera un fenómeno de ¿qué? Aglutinación. Y secundariamente va a producir fenómenos de ¿qué? Hemólisis. De ahí, en las pruebas de incompatibilidad de grupos, se hace este fenómeno. Una persona con grupo A solo podrá recibir grupo A y así por el estilo. ¿Ok? Entonces, sí, según el fenotipo A, que tiene anticuerpos anti-B, pueden recibir sangre A o y del grupo O. ¿Sí? Los del grupo B podrán recibir sangre del grupos B y 0. Los grupos AB pueden recibir AB, A, B y 0. Y los del grupo A solo podrán recibir, los del grupo O solo podrán recibir sangre tipo O. De ahí entonces la importancia del fenómeno de donador, ¿sí? O receptor. Entonces hay unos que son receptores y otros que son donadores. El llamado receptor universal son los grupos de los individuos AB. ¿Y por qué AB? Porque no van a formar isoaglutininas, ¿sí? Del grupo AB. ¿Y por qué no forman isoaglutininas? Porque no tienen ¿qué? Anticuerpos, no van a reaccionar.
Y hay otros que son donantes. Ahí hablamos del donante universal, que son los individuos del grupo O negativo, en este caso AB positivo y aquí O negativo. Ellos pueden donar sangre prácticamente a cualquier receptor porque sus eritrocitos no son reconocidos por ninguna de estas aglutininas del sistema AU en términos generales. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ¿cuál sería el receptor universal? El receptor universal de estos, ¿cuál sería? ¿Receptor AB. universal? ¿AB qué? Positivo. Positivo. Entonces, este es el receptor, mírenla aquí, receptor universal. ¿Sí? Y este sería el donante universal. ¿Los individuos de qué grupo? ¿O qué? Negativo. Ahí está. ¿Ustedes lo vieron con microbiología esa clase? De grupos sanguíneos. Sí, doctor. Bueno, es un repaso. Me imagino que ustedes ya saben más que eso. Ahora, hablemos del sistema RH. ¿Sí? Recuerde que el factor RH fue descrito en los monos, del grupo, de los monos rhesus, del macaco rhesus. Ya viene el término RH. Fue descrito inicialmente así. ¿Sí? Un mono cuya sangre tenía la propiedad de tener o de poseer un factor aglutinógeno de glóbulos rojos, ¿sí? Que se demostró que también en personas podrían tener lo mismo, ¿sí? Y entonces, si tenían este factor, ¿sí? De poseer factor aglutinógeno, se decía que era una forma positiva, o sea, podría producir aglutinación de hematíes, y a eso se le llama grupo RH positivo. En cambio, los que no generan aglutinación de glóbulos rojos, entonces presentan un factor RH negativo, ¿sí? Les recuerden que primero fue descrito por los animales en mono rhesus y luego ya se describió anticuerpos antidehumanos, ¿sí? Por eso inicialmente se describe como grupo sanguíneo RH, ¿sí? En base a este descubrimiento. ¿Cuáles son entonces los antígenos del sistema RH? ¿Sí? El principal, ¿sí? El sistema RH contiene más o menos 48 antígenos, 5 de los cuales revisten importancia clínica, ¿sí? De estos, ¿sí? Antígenos, ¿sí? Estos antígenos, que son los más frecuentes, son los responsables de la mayoría de los eventos clínicos que involucran, ¿sí? El sistema RH, los antígenos D, C, E, C y E minúscula. D mayúscula, C mayúscula, E mayúscula, C y E minúscula. Son 5, básicamente, ¿sí? El locus, que codifica ese gen D que está aquí metidito, el D, que es el más inmunogénico, el más importante, se localiza en el cromosoma 1, ¿sí? Cromosoma 1. A diferencia de los antígenos del grupo sanguíneo, el antígeno D se desarrolla a partir de la 6ª semana de gestación, ¿sí? O sea, en la vida embrionaria, ¿sí? Y es el antígeno de mayor importancia del sistema RH, el antígeno D, que está presente, como ya decía, en el 85% de la población, especialmente raza blanca. La raza negra tiene un 95% de antígeno D, ¿sí? ¿Ok? Y es el que confiere el carácter ya sea RH positivo o RH negativo. Entonces, ¿qué significa un RH positivo? Aquel individuo que tiene su membrana eritrocitaria este antígeno D, aglutinógeno D. El RH negativo, o sea, aquel que no presenta este antígeno D, ¿sí? 15% de la población. Ese es el antígeno. Ahora, en cuanto a los anticuerpos del RH, tenemos los anticuerpos anti-D o aglutininas anti-D. Ellos no se encuentran en forma regular o natural, a diferencia de las aglutininas del sistema AU. Estos son anticuerpos no naturales, son adquiridos, ¿sí? ¿Ok? Son
generalmente IgG, a diferencia del sistema AO, que podría ser IgM o IgG. IgM para el caso del grupo sanguíneo AB e IgG para el grupo sanguíneo O. A eso le llamamos haloanticuerpos. Haloanticuerpos, ¿sí? No están presentes en la circulación en un individuo RH negativo. No están presentes. Ya lo sabemos. Entonces, ¿cuándo aparecerían? En pacientes que son sensibilizados cuando se exponen a este antígeno de una exposición que nosotros llamamos halogénica, ya sea tras la administración de estos eritrocitos por transfusión, ¿sí? Por vía endovenosa o por vía transplacentaria, ¿sí? Una exposición de una mujer en embarazo que empieza a exponerse cuando ese feto es RH positivo y la madre es RH negativa. Entonces, como la madre es RH negativa, inicialmente no tiene estos anticuerpos anti-D, pero en la medida que se está exponiendo a nuevos embarazos va a desarrollar estos anticuerpos contra este eritrocito RH positivo, ¿sí? Es muy inmunogénico. De todos los antígenos, este es el más inmunogénico, ¿sí? Atraviesa la barrera placentaria, no fija complemento, pero sí atraviesa barrera placentaria. O sea que se puede unir a los eritros fetales que llevan el antígeno D, ¿sí? Y es entonces el responsable de la llamada enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad RH, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿qué dijimos de esto? De todos estos antígenos RH, ¿cuál es el más inmunogénico? ¿El antígeno qué? D. Es el que tiene mayor capacidad inmunogénica. Y entonces va a desarrollar anticuerpos anti-RH, que son los llamados haloanticuerpos, ¿sí? Nosotros tenemos anticuerpos anti-RH, normalmente no. Entonces, ¿de dónde vienen? De una haloinmunización, ya sea por embarazo o, como decía ahora, por transfusión, ¿sí? ¿Ok? No posee anticuerpos naturales. Recuerden que estos son adquiridos, sistema RH. Y son generalmente, ¿qué? Clase ¿qué? IgG. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los anticuerpos anti-RH nos pueden producir algunas alteraciones, ¿sí? Importantísimas. Por ejemplo, el anti-D, ¿sí? Puede causar, ¿sí? Sobre todo, reacción transfusional por incompatibilidad de RH o la llamada enfermedad hemolítica del recién nacido, que puede ser muy severa y es la causa más frecuente de incompatibilidad de RH, ¿sí? A nivel de la etapa de la gestación. Aunque hay otros también, ¿cierto? Pero más raros. Entonces, el significado clínico de este anti-D resalta la importancia, sobre todo en las mujeres que están gestando o en pacientes que reciben transfusión por incompatibilidad con este antígeno D, ¿sí? De ahí entonces que una de las causas de las anemias hemolíticas son las llamadas anemias hemolíticas adquiridas de tipo inmunitario. ¿Y por qué inmunitaria? Porque puede ser desencadenada por haloanticuerpos, como ya decía, ya sea por transfusión o por la llamada enfermedad hemolítica del recién nacido, la llamada eritrolactosis fetal, ¿sí? Entonces, dentro de las anemias hemolíticas isoinmunes están las reacciones transfusionales, la llamada eritrolactosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido. De las reacciones transfusionales, luego de los antígenos A y B, el antígeno D es el más importante en la práctica transfusional. O sea que un paciente que recibe transfusión puede hacer una reacción hemolítica por incompatibilidad del grupo AB o por incompatibilidad
del RH. ¿Sí? En el ámbito obstétrico y pediátrico resalta esta enfermedad, la llamada enfermedad hemolítica feto-neonatal. ¿Sí? ¿Y a qué se debe? Una incompatibilidad de grupo sanguíneo entre madre y feto. Un fenómeno de aloinmunización materna, o sea, un fenómeno ¿de qué? De sensibilización de anticuerpos contra este antígeno fetal, que en este caso sería el antígeno D, o sea, anticuerpos maternos que reaccionan al feto, ¿sí? Pues sobre hematíes fetales, o sea que es una reacción inmunológica aloinmune, ¿sí? Donde los eritrocitos fetales y del recién nacido, la vida media de ellos se acorta, ¿sí? Se va acortando cada vez más. Entonces, hablamos de enfermedad hemolítica feto-neonatal, ya sea por incompatibilidad ABO o por incompatibilidad del RH, ¿sí? ¿Cuál es más frecuente? La incompatibilidad ABO, 60% de la enfermedad hemolítica feto-neonatal, 66% se debe a por incompatibilidad ABO. Y un 33% se debe a incompatibilidad RH. ¿Y cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Pronóstico, sobre todo, ¿sí? Cuando es una incompatibilidad del grupo sanguíneo AO, ¿sí? Aquí, esta enfermedad hemolítica feto-neonatal es menos severa. En cambio, es más severa cuando hay incompatibilidad del grupo ¿qué? RH. ¿Sí? Entonces, comparo estas enfermedades hemolíticas por incompatibilidad AO, por incompatibilidad RH, vemos que las madres, ¿sí? Poseen grupo O, el hijo ya sea A, grupo fenotipo A, B o AB, y ellos desarrollan anticuerpos tipo IgG, ¿sí? Que pueden pasar la barrera placentaria. Recuerden que el grupo O tiene ¿qué? Inmunoglobulina G, que podría pasar la placenta, ¿sí? Y producir este tipo de enfermedad. En cambio, la incompatibilidad de grupo son madres RH negativas, cuyo feto, cuyo hijo, ¿sí? Es un RH positivo, ¿sí? Y genera anticuerpos anti-D tipo IgG que también puede pasar la vena musculoencefálica. Miren ustedes que cuando aparece su primera gestación, la posibilidad de hacer enfermedad hemolítica es muy pequeña, menos del 1%. Se necesitan más embarazos para sensibilizar a la madre. En cambio, en la incompatibilidad de grupo puede aparecer hasta el 50% de los casos en el primer hijo. Una gran diferencia. ¿Cuál es más grave? Generalmente la gravedad es mayor en los pacientes, es más severa en los pacientes que hacen incompatibilidad de RH, ¿sí? Mucho más severa. Los cuadros de ictericia, de hidrocefales y todo son más frecuentes acá que acá, ¿sí? Estos niños con incompatibilidad de grupo son niños que tornan ictéricos, pero no producen grandes complicaciones, ¿sí? Otra diferencia es que cuando uno va a hacer un CUMS a los niños, CUMS, el llamado CUMS directo, la prueba de CUMS directa, es más positiva acá que acá, ¿sí? ¿Ok? Listo. Entonces, cojamos la primera, que es la incompatibilidad AO, que es la más frecuente, afortunadamente la menos grave. Entonces decíamos que es la causa más frecuente de incompatibilidad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Es una enfermedad de ámbito pediátrico más que obstétrico, pediátrico, porque los niños usualmente no se mueren dentro o sea, en el periodo de gestación, sino que aparece esta enfermedad ya cuando el niño nace y empieza a aparecer un cuadro ictérico. Se puede presentar incluso en lactantes primogénitos, 50%. No depende de una inmunización previa, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿por qué ocurre? Generalmente porque la madre tiene un grupo que es sanguíneo,
¿Qué grupo sanguíneo tiene la mamá? O. O. Y llevan en su seno, en su vientre, un feto con grupo sanguíneo A, B o AB. ¿Sí? A, B, AB. De la madre es del grupo O. ¿Sí? Y puede este grupo O que puede desarrollar anticuerpos que atraviesan la barrera, o sea, los IgG. ¿Sí? Y como son de grupo O, tienen IgG, que son anticuerpos, que pueden reaccionar sobre este fetico, ¿sí? Especialmente donde el grupo A, ¿sí? Los más desarrollados. Entonces decía que estos niños cuando nacen generalmente no nacen sin tantas complicaciones. La principal complicación es una ictericia, la anemia neonatal es muy leve, y entonces como es una anemia hemolítica, los reticulocitos estarían elevados, habría hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, con la aparición de esferocitos. Recuerden que es una anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Aloinmune, y el CUMS directo en ellos frecuentemente es negativo. Generalmente resuelven el problema colocándolos con este medio de luz, fototerapia. En muchos de los casos resuelven el problema, se les deja 2-3 días y ya desaparece. Pronóstico bueno, muy distinto a la incompatibilidad de RH. La incompatibilidad de RH se presenta cuando la madre es RH negativa y conciben un bebé RH positivo, generalmente porque el padre es RH positivo, ¿sí? Entonces, esta enfermedad es menos común, menos frecuente que el grupo de compatibilidad por RH, ocurre en el 33%. Es una enfermedad con ámbito obstétrico y pediátrico. Obstétrico y pediátrico, ¿por qué? Porque las complicaciones empiezan a aparecer en el periodo obstétrico, en el feto, ¿sí? Generalmente no se presentan lactantes primogénitos, la posibilidad es del 1%, o sea que va a depender de futuros embarazos, o sea, de una isoinmunización previa, ¿sí? O sea que los próximos embarazos, ¿sí? Cada vez el problema va a ser más grave, ¿sí? Entonces, si es un primer embarazo, la posibilidad de sensibilizar y formar estos anticuerpos es muy baja. Pero en la medida que va aumentando el embarazo, ustedes en el tercer embarazo pueden formar estos anticuerpos, o sea, se sensibiliza la madre en un 50%. Son madres que tienen un grupo RH negativo, que consideran un bebé RH positivo. Ellos desarrollan anticuerpos tipo ¿qué? IgG. Y estos anticuerpos van a pasar la barrera placentaria, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Porque una madre puede ser sensibilizada, ¿sí? Por ejemplo, porque recibió una transfusión sanguínea incompatible. Ella es RH negativa y por alguna razón le colocaron RH positivo, ¿sí? O porque tuvo, por ejemplo, una complicación ginecológica, ginecostétrica, por ejemplo, un aborto previo, ya sea espontáneo o inducido, o porque en un embarazo previo se le realizó una amniocentesis, tuvo un trauma abdominal, o tuvo una óbito fetal, muerte fetal, ¿sí? Etcétera. Entonces, claro, cuando esto ocurre, pues hay una transfusión de estos eritrocitos fetales a la madre y allí la van sensibilizando. O sea que en el fenómeno de inmunización, ¿sí? Materna, ¿sí? En un primer embarazo, ¿sí? Es muy raro que aparezca esta enfermedad hemolítica por incompatibilidad de RH. O sea que durante el primer trimestre de un embarazo normal, los eritrocitos totales podrían cruzar la placenta, ingresar al territorio materno, ¿sí? Y generar una respuesta inmune muy débil y tardía, generalmente mediada por IgM, y esto entonces no atravesaría barrera placentaria. Por eso es muy rara que esta
incompatibilidad de RH aparezca en el primer embarazo, menos el 1%. Pero una vez la madre se ha sensibilizado en los próximos embarazos, podría producir gran cantidad de estos anticuerpos anti-RH que pueden pasar la placenta, ¿sí? Y generar una respuesta inmune potente y precoz, ya que son anticuerpos IgG que atraviesan la barrera placentaria, ¿sí? Entonces, en conclusión, esta respuesta inmunológica específica es IgG y requiere tiempo, exposición previa, ¿sí? Así lo decimos. Aquí vemos una sensibilización precoz, ¿cierto? Parte de la sangre del feto podría pasar al torrente sanguíneo y puede producir una respuesta leve, muy leve. Pero después que estos anticuerpos, la madre se ha sensibilizado, ¿sí? Ella tiene glóbulos rojos negativos, se sensibiliza y entonces se empieza a producir anticuerpos tipo IgG que pueden ahí sí atravesar la barrera placentaria y producir reacción inmunológica, anemia hemolítica recién nacida. Y entonces estos niñitos pueden morirse dentro del útero y producir lo que llamamos hidros fetales, se van hematizando, en las vísceras empiezan a aumentar de tamaño, etcétera, se mueren, o cuando nacen, esta ictericia se acumula a nivel del cerebro, lo que produciría el kernicterus, y puede generar secuelas neurológicas, que son las complicaciones graves de esto. Esto es lo que llamamos el hidros fetales, ¿sí? La eritroblastosis, ¿sí? Esos pacientes hacen hematopoiesis extramedular, por eso hacen visceromegalia, con falla cardíaca, con ascitis, con derrame pericárdico y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Es decir, toda una enfermedad hemolítica muy severa, una anemia hemolítica, como decía ahorita, con hematopoiesis extramedular, hidros fetales, falla cardíaca, hipertensión pulmonar, acidosis y muerte, óbito fetal. O bien, cuando nacen con una ictericia muy severa, hacen hiperbilirrubinemia, ¿sí? A expensas de la bilirrubina, o bien hacen una encefalopatía por esta hiperbilirrubinemia que nosotros llamamos kernicterus. El kernicterus es la acumulación de estos pigmentos biliares, ¿sí? En áreas del cerebro y producir complicaciones neurológicas severas. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad de RH? Pues cuando la mujer está en control de embarazo, pues lógico, uno pide el cuadrito hemático, uno va a pedir el grupo sanguíneo, entonces ve que la mujer es grupo sanguíneo RH negativo, el papá es RH positivo y sospecha que puede tener una incompatibilidad de RH. ¿Y cómo la detectamos? En que cuántos embarazos ha tenido, qué factor de riesgo tiene para formar anticuerpos. Entonces hay que detectar estos anticuerpos y hay unos métodos que detectan, y uno de los más conocidos en la madre es pedirle a la mamá un CUMS indirecto. El CUMS indirecto detecta anticuerpos en el suero materno, o sea, anticuerpos anti-RH. ¿Sí? ¿Ok? Cuando nace el niño, ¿sí? Le pedimos el otro test de CUMS, que sería el directo. O sea, que a la mamá le pedimos el test de CUMS indirecto. Este test de CUMS indirecto me está diciendo que la madre está haciendo isoinmunización, ¿sí? Y dependiendo de los niveles de positividad, hablamos de isoinmunización grave, por ejemplo, cuando estos tienen unos niveles por encima de 1 en 16. ¿Sí? Si nace el bebé, estamos con ese cuadro clínico de ictericia severa, pedimos un test de CUMS directo, ¿sí? Que va a detectar, ¿sí? Anticuerpos maternos que ya se han unido a estos eritrocitos fetales. Daría un test de CUMS directo positivo.
¿Alguna pregunta? No, Bueno, muchas gracias. Fue todo por hoy de los eritrocitos. muchas gracias, Tengan doctor. una tarde. Muchas gracias por asistir. Bueno. Muchas gracias. Doctor, ¿cuál es el tema? Muchas gracias, doctor. Oh my God.